Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con el análisis postelectoral. ¿Qué nos están dejando las primarias e internas del pasado domingo? Aún seguimos esperando en una buena cantidad los resultados oficiales. Don Miguel Calix, siempre es un gusto conversar con usted porque tiene números y nos proyecta de cara a las generales una enorme lectura que está dejando en el país esta primaria interna del pasado domingo, donde acudieron nacionalistas, liberales y libre. Buenas noches. Bueno, como empezamos con lo de don Rosendo García. ¿Qué tal? ¿Cómo ha observado estos resultados que debemos decir proyectamos solo con datos preliminares, no oficiales? Ya quisiera yo tener datos oficiales, ¿no? De hecho, yo creo que parte de la conversación va a servir para tratar de explicar qué pasó aquí y por qué, a pesar de que tenemos un nuevo órgano electoral, una participación importante de electores y electoras, todavía no contamos con datos oficiales. Esto que parece atípico para una elección primaria de estas características puede tener explicaciones. Y yo creo que lo importante va a ser que en su momento el Consejo Nacional Electoral asuma la responsabilidad, como han empezado a hacerlo ahora, de explicar cuáles fueron los retrasos, qué problemas logísticos hubo. Creo que para nadie es ajeno que ha habido dificultades de entendimiento y de diálogo en este Consejo Nacional Electoral, que hubo atrasos, la mayoría de ellos injustificados, pero uno que otro justificado. Y eso pesa al final. Esto es como una línea de producción. Le estaba comentando antes de empezar el programa, Rosendo, que hoy fui a retirar mi DNI, mi documento nacional de identidad. Hay que irnos acostumbrando a ese nombre, ¿no? Este DNI, por cierto, en otros tiempos era una palabra buen DNI. Complicada. Y aquí tengo mi DNI, ¿verdad? Fui a la escuela que me tocaba ir en Valle de Ángeles. Aprovecho para felicitar a los chicos del proyecto Identifícate, que están, chicos y chicas que están a nivel nacional, que esto es un trabajo que no para, y que a pesar de todos los inconvenientes que hubo con el documento, por lo menos sabemos que vamos a tener un documento nacional de identidad nuevo para noviembre, que es la fecha más importante, y segundo, creo que se eliminará esta observación de censos inflados, muertos que votan. Para la entrega de la tarjeta había que poner el rostro y era identificación biométrica. O sea, uno ve que hay algunos elementos de seguridad que generan confianza para el proceso electoral. Sin embargo, el CNE tiene el importante reto de superar las deficiencias de este proceso, que en este momento tienen a buena parte de la población incómoda. Y tendremos tiempo para superarle estos inconvenientes que hemos tenido, Miguel, porque ese ha sido siempre el cuento. Nos dijeron eso cuando vino aquí, recuerda usted, la Comisión de la Verdad, para que los hechos no se vuelvan a repetir, que iban a depurar el censo en el 2013 y no pasó, que iban a depurar el censo en el 2017 y no pasó, que íbamos a tener un censo depurado en este 2021, tampoco ha pasado, porque estos son los resultados, los que estamos viendo hoy. Por eso dije, es una línea de producción, y por eso puse el ejemplo de la tarjeta de identidad. Cuando yo veo el producto de la línea de producción, que es este es el resultado, falta ver el otro resultado, qué tanto esto sirvió para depurar el padrón, para poder eliminar muertos, generar un censo pasivo, personas que no están en el país, que no deberían de estar votando porque no cuentan con el documento. Obviamente, si usted no se encuentra presente, no debería poder votar. Esa es una primera afirmación. Segundo, si usted no se encuentra en el censo, no debería poder votar. Y ahorita lo vimos, hubo personas que no pudieron votar porque o no se enrolaron o hubo dificultades con la cartografía electoral. Todas estas cosas van a haber puesto esto de los cuadernillos, que fue una decisión del Consejo Nacional Electoral, por cierto, a petición de algunos partidos, fue un error. Mire, yo veo buena fe en la medida, al darse cuenta del Consejo Nacional Electoral que podría haber hondureños y hondureñas que no se van a encontrar en el listado final para ir a votar
generar un mecanismo alterno para que quienes no se encuentren puedan dejar un registro de esa incidencia, a mí me parece positivo. A mí lo que me parece lamentable es que el Consejo Nacional Electoral no se haya podido poner de acuerdo en ese tema y que haya generado reglas para unos y reglas para otros. Que algunos podían hacer escrutinio local y departamental y otros sí querían y otros no lo hicieron. Y al final, buena parte del retraso en la llegada de las maletas está ahí. En un tema de capacitación, en un tema de recolección de información, normalmente las maletas electorales y las Fuerzas Armadas vienen de regreso en la madrugada del domingo o en la mañana del lunes, ya está el material recolectado en el centro, en la centralización de datos del Infope en este caso. Pero en esta oportunidad lo ha hecho hasta hoy. Entonces, el Consejo Nacional Electoral debería de explicar qué fue lo que pasó en este caso. Ahora, en el tema del censo nacional electoral, yo creo que hay que empezar a precisar términos. En esta elección podía votar cualquiera que hubiera sido que se hubiera empadronado, se hubiera, en este caso, enrolado, que fue la expresión que se utilizó. ¿Por qué? Porque nuestras elecciones primarias e internas son elecciones de padrón abierto, así se llaman. Es decir, cualquier persona puede ir a votar por el partido que quiera. Y ese simple detalle significa que las reglas no pueden ser reglas que aplican para unos y no aplican para otros. Es decir, se trata de un proceso electoral donde los 3 partidos que decidieron ir a primarias, cualquiera de los otros 11 lo pudo haber hecho, van a un proceso electoral donde lo único que difiere en cada uno de los partidos es que cada partido tiene su propia comisión electoral interna que decide temas de la votación interna del partido. Pero al final el Consejo Nacional Electoral es el que va a publicar los resultados, es el que va a hacer acopio de actas, es el que va a poner la cara. Entonces, a mí me parece bastante injusto que el Consejo Nacional Electoral tenga que estar dando la cara por retrasos que se produjeron al interior de los partidos, por desavenencias que se produjeron al interior de algunas figuras de los partidos, cuando lo correcto es que el Consejo Nacional Electoral después de cada proceso salga fortalecido, salga dando más confianza, y en este caso el reto de aquí a noviembre es que el Consejo Nacional Electoral acepte con humildad sus errores y corrija aquellos que se pueden corregir. Vino una misión de observación electoral de la OEA, hubo misiones de observación electoral internas de algunos órganos de sociedad civil, incluso de instituciones del Estado, y estos distintas misiones darán su informe y darán recomendaciones. Ahorita son informes preliminares, seguramente harán señalamientos con respecto a la ausencia de datos la noche del cierre, incidencias que ocurrieron. Porque esto es imperdonable que se vaya de cara a la elección de noviembre con estas imprecisiones. Allá habrá que tener allá habrá que tener conteo inteligente. Usted que es un conocedor de esto sabe que subsanando estos pequeños detalles no estuviésemos en la incertidumbre que hoy estamos. Errar es de humanos, pero también reconocer errores es de sabios. Nosotros tenemos una serie de frases para esto. De aquí a noviembre se pueden hacer correcciones. Yo creo que la parte positiva del proceso, yo en este sentido me sumo a los optimistas, finalmente tenemos un documento, no se logró en el 2010, no se logró en el 2014, no se logró en el 2018, pero ahora de cara al proceso electoral 2021 vamos a tener un documento. Existe la posibilidad de depurar el censo, desde el 97 no se hacía, muchos de nosotros tenemos esa tarjeta, hasta hoy voy a seguir utilizando esa tarjeta, podría seguir utilizando porque vale hasta mayo, pero ¿qué sentido tiene si ya tenemos un nuevo documento? Yo quiero ver señales positivas en esto, el diálogo que privó en el Registro Nacional de las Personas, el deseo de cumplir con una fecha de entrega, aunque al final no lo hayan logrado, el que hayan salido a dar la cara y decir, hombre, no vamos a poder, pero vamos a continuar después de marzo. Ahora creo que al Consejo Nacional Electoral le corresponde contar, ya que llegaron las actas, esclarecer cualquier duda que se haya generado entre las encuestas de boca de urna, que es una herramienta válida, es moderna, se utiliza en todos los países del mundo, la utilizan en Estados Unidos las grandes cadenas de televisión, la utilizan las grandes cadenas de televisión en Europa, en cualquier país de América Latina, pero jamás, Rosendo, jamás pueden sustituir el dato oficial. Y aquí quiero decir algo que creo que es justo decirlo. El TREP nunca funcionó. Ojo. O sea, el TREP siempre se organizó, se funcionó,
sea, se manejó, pero al final siempre habían fallas de último minuto, no funcionaba ya en caliente, no venían suficientes datos, los partidos no aceptaban los datos, y lo que resolvió las elecciones de 2009, 2013 fueron conteos rápidos que hacía NDI con Fopride, encuestas de boca de urna que presentaban los medios de comunicación, y llegó un punto tal que la población empezó a molestarse, a hartarse de que no podíamos seguir yéndonos a dormir con datos desde los medios de comunicación. La gente quiere órganos electorales fortalecidos, quiere órganos electorales que hagan como en estos otros países donde nosotros vemos elecciones que salen a dar la cara y dicen aquí ganó fulano, sutano y mengano y van a segunda vuelta tal. O sea, y no se discute. Siempre el que pierde, y miremos las elecciones en Ecuador, por ejemplo, ahorita había un gran debate quién pasaba a segunda vuelta, si el señor Lazo, si el señor Yacu. El que pierde tiene todo el derecho a cuestionar la legitimidad del resultado, o sea, especialmente cuando se generan dudas con respecto al proceso de escrutinio. Yo creo que las malas señales empezaron aquí cuando desde el mismo Consejo Nacional Electoral se dice que los órganos electorales han sido fraudulentos. O sea, si en algún momento en el pasado existieron cuestionamientos a la legitimidad de las elecciones, hay que dejar eso atrás y concentrarse en el futuro. Las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, entre quienes se encuentran buenas amigas y amigos, son personas que quieren dejar su propio legado, y no podemos construir un legado nuevo si seguimos repitiendo esta retahíla de argumentos que hablan del pasado, cuando lo que tenemos que concentrarnos es en la responsabilidad que tenemos en las manos. En este momento, el Consejo Nacional Electoral tiene una gran responsabilidad, y es que hay quienes están cuestionando los resultados. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que ha trascendido son conteos individuales, no hay datos oficiales subidos en un sistema, o bocas de urna. Las bocas de urna son herramientas, pero jamás pueden ser la última palabra. Hemos visto que al final son encuestas. Las encuestas pueden tener grados de confianza, 2% del margen de error, pero pueden modificarse los resultados dependiendo de una serie de factores, polarización, voto oculto, etcétera. Entonces no podemos nosotros pretender que un candidato perdedor acepte que perdió con una encuesta boca de urna, pero tampoco es aceptable que un ganador lo haga apelando al mismo resultado. Lo que deberían estar en este momento cada uno de los precandidatos es demandando al Consejo Nacional Electoral que se publiquen los resultados, independientemente si esa es una diferencia de 30% entre el principal y el segundo, si es una diferencia de 60 puntos en otro partido, o si es una diferencia de 6-7%. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el analista político Miguel Calix. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el analista político Miguel Calix. Tenemos 8 meses por delante para llegar al 27 de noviembre. No hay ley electoral, vamos a plantearlo de esa manera, abogado, nueva. Fuimos a primarias e internas con la ley del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál debe ser el papel del liderazgo político? Porque si bien esto se va a discutir al Congreso, allá se lleva ya la discusión de lo que en las mesas de diálogo se acordó. ¿Qué visión tiene? Mire, en una buena práctica electoral deberían participar en la discusión de una nueva ley electoral todas las fuerzas políticas relevantes del país, sin descalificaciones, sin cuestionamientos. Tanto vale un partido minoritario como un partido que fue a primarias y mostró su caudal electoral. Porque cuando las minorías participan también tienen algo que decir. Lo que no se puede esperar es que sigamos teniendo una normativa electoral que no castiga la falta de apoyo, por ejemplo, en las urnas. Los partidos tienen que alcanzar un umbral electoral. Es decir, un partido que no cuenta con suficientes partidarios para llenar mesas electorales receptoras, para no tener suficientes votos y estar esperando que sea la proporcionalidad, el sistema de proporcionalidad que nosotros tenemos en el voto, el que le permita tener el Congreso, un espacio en el Congreso, deberían desaparecer.
O sea, hay antecedentes nefastos de decisiones de la Corte Suprema que permiten que subsistan partidos que no cuentan con caudal electoral. En todos los países existe el umbral electoral. Eso, por ejemplo, es un tema que se debe debatir, como debe debatirse también qué hacer con el transfugismo. O sea, yo, por ejemplo, yo le estoy hablando de dos temas que no son los que están en la palestra: segunda vuelta, voto electrónico y otras medidas que se han planteado. Aquí los partidos políticos han mostrado una gran habilidad para ponerse de acuerdo en cambiar las reglas del juego a pocos meses. Yo estoy contento que las primeras fueron en marzo, Rosendo. ¿Se imagina que esto hubiera sido en mayo, como la vez pasada? A pocos meses, la gente preocupada porque no tiene todavía su documento de identidad o porque todavía no hay ley electoral. Vea este punto que me plantea, el tema de el Tribunal de Justicia Electoral. Eso no ha sido aprobado todavía. Correcto, porque como estamos ahora, todas estas quejas de la primaria interna del domingo, fraudes, los alegatos que tenemos de las últimas 48 horas, deberían ir a revisar estas quejas al Tribunal de Justicia Electoral, pero no hay ley. Ajá. Entonces eso va a ir a la Corte otra vez. O explíqueme usted. Hay un dicho, volviendo a lo de los dichos, ¿no? Quien hace la ley hace la trampa, ¿verdad? Yo aquí diría el que no la hace también, ¿no? O sea, yo creo que es imperdonable que los partidos políticos, y dije partidos políticos, no dije Congreso Nacional, es imperdonable que los partidos políticos no se hayan puesto de acuerdo en una nueva electoral. Tampoco que no se hayan puesto de acuerdo en la ley del Tribunal de Justicia. Y también es imperdonable que haya habido aprobaciones tardías de presupuestos y la falta de decisión en algunos temas importantes. Yo creo que la clase política debe darse cuenta que el 2017 y la crisis postelectoral fue un anuncio temprano del cansancio de la ciudadanía, de la falta de eficiencia de las instituciones públicas. Cuando un partido no acepta los resultados electorales de una elección, ¿verdad? Valga ahí la redundancia, y tiene un importante caudal de votos detrás de él, el paso entre aceptar esa contienda pacífica en las urnas a llevarla a una contienda violenta en la calle, es una línea muy delgada. Bueno, y ya se está anunciando que si no se agiliza, van a ir a las calles en medio de una pandemia. Yo lo dije en la N el domingo, que si esto fuera 1920, 24, ya se hubieran ido los líderes a los cerros y se hubieran llevado a sus guerra civil. Que así se resolvían los conflictos electorales antes. O sea, para eso existe la institucionalidad. Por eso el pasado solo debe servir para aprender lecciones. Pero uno no puede vivir pensando que la forma de resolver los problemas aquí es a trompadas o es a cuestionamiento a mansalva del otro, ¿no? Yo creo que la clase política debe entender que cuando se crean reglas claras para todos, no podemos estar permitiendo que apliquen en algunas ocasiones y en otras no. Nosotros hemos tenido aquí disposiciones que prohibían, por ejemplo, que un candidato que había participado en una elección primaria pudiera ser incorporado a otra planilla, y se cambió. No existían disposiciones de candidaturas únicas y se cambió. No existían, hacía una serie de disposiciones que no se podían hacer, o participar en un partido y luego participar en otro, y se cambió. Y esas son las grandes discusiones que estarán tiradas sobre la mesa en la nueva normativa electoral. Sobre todo ahora, abogado Cali, que estamos hablando de alianzas, de candidatos o precandidatos en este caso, que participaron en las elecciones del domingo, pero que buscarán una coalición política de oposición que perfectamente les podría permitir volver a figurar. Así está la ley actual, pero eso puede cambiar. Se supone que las coaliciones son entre partidos, o sea, y ahí la ley va un poco retrasada conforme a lo que está pasando en la realidad latinoamericana. Ha habido movimientos que se han convertido en partidos políticos. Yo creo que anticiparnos ahorita a lo que algunos participantes del proceso electoral puedan decidir después de los resultados de esta elección sería muy apresurado de mi parte. Yo creo que todos hemos especulado de qué ocurriría si ganaba la abogada Rosenthal, si ganaba el ingeniero Zelaya, y cómo eso significaba alianzas con una u otra
facción u otro partido. La verdad es que deben haber reglas claras, porque en la próxima elección nosotros ya vimos que la gente está dispuesta a llegar a la violencia para reclamar un derecho que consideran conculcado. Entonces, yo creo que el tema de quién integra la mesa electoral o no la integra, que al parecer ha sido una de las piedras de toque en las que no se han puesto de acuerdo. Uno habla con los diputados y le dicen que ellos están de acuerdo en prácticamente el 90-95% de la ley electoral, ¿verdad? En esos casos, lo correcto es que si ya tenemos un acuerdo en el 95%, pues se depone la postura en el 5%. Si hasta ahora el problema ha sido la representación en la mesa electoral, yo creo que viene siendo importantísimo anticiparse a lo que ha ocurrido en elecciones anteriores y prever que en la mesa electoral receptora no pueden haber partidos que no hayan mostrado caudal electoral suficiente o firmas suficientes como para llenar, lo cual nos lleva al tema del nombre en la credencial. Vea este punto qué interesante, que es uno de los artículos que traba la ley. Con la ley actual y ahora con 14 partidos políticos, exceptuamos las alianzas ahora mismo, en esa mesa electoral, si vamos como estamos, habrá 28 personas solo de partidos políticos, propietarios y suplentes, en una mesa receptora, más los representantes del órgano electoral. Aquí me imagino con ese sistema el tema del distanciamiento, viviendo con una pandemia que no se va a terminar porque tuvimos elecciones y mire, los muertos están a diario aquí. Rosendo, yo le voy a dar una solución práctica. Yo creo que los grandes problemas hay que darles remedios creativos. O sea, yo creo que los políticos han mostrado creatividad para cambiar la ley a última hora. Podemos encontrar salvaguardas. ¿Qué sugiere? Mire, yo creo que hay que salir de esa posición extrema en que o debe ser una mesa ciudadana de gente de sociedad civil o deben ser miembros de partido. Yo creo que ninguno de los dos extremos es bueno. Yo creo que deberíamos encontrar una posición intermedia. Mire, los partidos políticos han sido muy eficientes para excluir personas de cargos públicos y de puestas de chambas, como se les dice, solo porque la gente aparece censada. Especialistas en borrar. Por ejemplo, no, para censar. O sea, cuando la gente votó, por ejemplo, la gente que fue a votar en las primarias ahorita quedó censada en un partido. Entonces, no sería aceptable, por ejemplo, que una persona que aparece censada en un partido, en una elección primaria, aparezca con una credencial que tienen tarjeta de identidad incluida, ¿verdad? Para generar con el nuevo documento un cruce de información. Si yo veo que hay un representante de un partido minoritario, partido XYZ, me piden esa credencial con ese nombre y yo la cruzo con el censo del partido, uno de los 3 partidos, y yo veo que está pidiendo un partido de los pequeños una credencial para una persona que está censada. ¿Ya votó? Que está censada en otro partido. O sea, lo que yo quiero es que pongamos las cosas como son. Los partidos políticos que fueron ahorita a las primarias consideran esa elección el censo partidario. De tal manera que usted no puede esperar que una persona que no votó por el Partido Nacional sea aceptada en un cargo público si votó por los liberales. Así funciona, digamos las cosas como son. Entonces, ¿por qué no empezar con un ejercicio de buena fe donde se elimine esta acusación de que los partidos pequeños le ceden sus credenciales a partidos grandes? Porque alguien diría, es que eso solo lo hace un partido. Señores, okay, aquí nos conocemos todos, lo hacen todos. De ahí lo que podemos encontrar, y usted lo sabe, entonces es que habrá partidos denominados minoritarios que en esas credenciales van a llevar azules y rojos, y rojo y negro, si lo queremos ver por colores, porque no les ajustan y esa es una realidad. Entonces, esa debería ser la primera regla, que si no es una persona que tiene demostrada militancia en ese partido o está inscrita en ese partido, si votó en la elección primaria, queda automáticamente excluido de ser representante en mesa. Esa es por ejemplo, una solución creativa. Se la estoy poniendo como un ejemplo, pero esas son las cosas que se deben llevar a la mesa, no de que la mesa sea de sociedad civil o si es de partidos políticos. Ahorita es inmanejable. De momento, la ley que se va a discutir plantea que los 3 partidos que fueron a primaria, más una incorporación aleatoria de los demás partidos políticos para tener 4. Para que sean 5. Igual que en el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que la postura de uno de los partidos. Otro plantea que solo deban ser 3
para mantener ese 2-1 que está en el Consejo Nacional. Si uno se fija, lo que antes era bueno malo para las elecciones, ahora es bueno. Lo pongo con el ejemplo de mostrar el acta, por ejemplo. Ahora todo el mundo dice que el papel habla, bueno, porque siempre debe ser así. Para eso le dan a uno un voucher de la tarjeta y del pago de la tarjeta de débito, de la tarjeta de crédito, porque al final, si uno quiere reclamar, pues le queda un recibo, un comprobante de que uno pagó o no pagó algo. Igual todos los partidos deberían contar con sus copias de sus votos. Y eso es lo que va a llevar al debate actualmente el resultado de la primaria. Entonces, la ley electoral tiene que ser para resolver problemas, para regular la práctica. Nosotros no vamos a poner aquí una ley electoral europea porque los que van a votar son hondureñitos y hondureñitas, como le decía el amigo Jonathan a los hondureños, Jonathan Russell. Los hondureñitos y hondureñitas queremos hacer trampa en la mesa, queremos ganarle al otro, queremos presumir que le metimos gol al contrario por la cocina. Entonces, si ya sabemos que estamos generando un esquema donde todos nos tenemos que cuidar la espalda de todos, entonces, entre gitanos no nos leamos las manos, pongamos las cartas sobre la mesa y constituyamos órganos que generen confianza. Yo esperaría en este momento que cuando se termine de contar los votos, no vaya a salir ninguno de los candidatos perdedores o ganadores, pero especialmente los perdedores, diciendo que esa fue una alianza a nivel de Consejo Nacional Electoral entre dos partidos, o que un partido diga, no, yo me retiro de uno de los representantes, no, yo como concejal no opino porque eso es un tema del Partido Nacional. Es un órgano para la sociedad hondureña, no es un órgano del Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal o de Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana, que ahorita tiene representantes. Es un órgano para el país, para el bienestar colectivo, así como cuando en las televisoras se presenta la programación, no se está pensando solamente en un segmento de la población, aunque nosotros sabemos que hay programas que tienen esa segmentación, pero está hablándose para la hondureñidad toda. Ahorita nosotros estamos hablando para todos los hondureños y todas las hondureñas, no solo para los que participaron en las primarias, que son 3 partidos. Muy bien, está con nosotros el analista político Miguel Calix. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, conversamos con el analista político Miguel Calix. Miremos números que se obtienen a hoy de cruce de información que se obtiene de líderes políticos en los 3 partidos. ¿Es la primaria más votada de los últimos años? Vamos, como no tenemos datos... Sí, por eso le planteaba, de números que los obtenemos de cruce de información. Vamos a ver, la información que me llega a mí de las coordinaciones de partidos y de gente que está llegada a los centros de cómputo de los 3 partidos, indicarían que posiblemente, Rosendo, estemos rozando el 50% de participación. Eso es bueno para cualquier proceso democrático, que la gente haya decidido salir a votar aún con COVID, aún con las expresiones que había de desconfianza en el proceso, aún con lo que pasó en el 2017 en las primarias y en las generales. Estamos hablando que de un padrón electoral de 4,8 millones, que es lo que nos dijo... casi 5. Casi 5. El registro y el consejo, tendremos una votación de 2,5 millones. Entre 2 y 2,4, digamos que, o 2,5, porque... al parecer, y aquí no habría sorpresa, en las primarias del 2012 participó el 47.86, en las del 2017 el 43.85, es decir, descendió la participación, pero los números que estamos viendo que se proyectan no difieren mucho de los números que han logrado los partidos en elecciones primarias anteriores. Es decir, yo no puedo anticipar, pero sería esperable que el Partido Nacional logre superar el 1 millón de votos, porque lo han hecho en 2012 y en 2017 no habría ninguna razón por la cual no se había una fuerte competencia interna entre 2 candidatos. En el caso del Partido Liberal, tuvieron en el 2012 más de 700,000, en el 2017 600,000, pero en esta elección había más competencia. Había un Vanegas, había un Zelaya, había un Rosenthal, eso anima la competencia. Y en el caso del Libre, además está decirlo, sacaron casi 600,000 votos en las del 2012,
bajaron a poco más de 400,000 en el 2017, pero tenían una efervescencia que uno pudo notar, ¿no? La presencia de varios movimientos, al menos 4 candidatos, eso es inédito en la campaña de refundación, de Libertad de Refundación. Entonces yo espero que por los datos que ellos han dado, podrían andar en las mismas cifras de 2012, ambos partidos. Y eso pinta lo que vemos, y eso lo reiteramos, porque son datos solamente de aproximaciones, porque no hay datos oficiales en gran cantidad. Un fortalecimiento o un crecimiento del Partido Liberal. Yo creo que todos los partidos tienen un reto en la primaria, y es no sacar menos votos que la vez pasada. El Partido Liberal, por la cantidad de participantes y por lo que hemos escuchado, tanto de los 2 candidatos que se disputan la candidatura como de las bocas de urna, es posible que haya logrado otra vez los 700,000 votos, pero hay que ver, hay que esperar. Porque aquí hay un elemento bien interesante comparado con la general del 2017. El Partido Liberal tuvo un descenso histórico. Pero por las condiciones de la elección. En la elección eran 3 candidatos, a diferencia de la elección del 2014. En la elección del 2014 el Partido Liberal todavía estaba haciendo una suerte de pulso con Libre, pero en el 2017 privó el voto útil. Había que vencer, desde la perspectiva de la oposición, había que vencer al Partido Nacional. Entonces el votante terminó prestando su voto. Y aquí sabemos, ¿y por qué podemos decir que está prestando su voto? Porque si el Partido Liberal había logrado más de 600,000 votos, pero logra poco más de 450,000 votos en las generales, significa que más de 150,000 personas decidieron votar por los 2 candidatos, por el candidato de la alianza de oposición y por el candidato Hernández. Yo siempre he sostenido, y puedo dar las razones al respecto, que en esa elección, la del 2017, la gente estaba entre 2 disyuntivas: apoyar la reelección de Hernández o votar a favor de Nasrallah o en contra de algunas figuras que estaban con Nasrallah. O sea, esto puede no gustarle a quien me escucha, pero cada partido se presenta como una alternativa frente a otras opciones. Y ahí el gran perdedor fue el Partido Liberal, porque fueron liberales y personas que apoyaron al Partido Liberal quienes decidieron que su candidato ya no tenía el músculo para ganar, y prefirieron votar por una opción que consideraban ganadora. En esta oportunidad, en la elección del 2021, va a volver a ocurrir lo mismo. ¿Qué afectación le puede generar al Partido Liberal lo que hoy estamos registrando? Bueno, yo creo que al partido... Porque hay 2 que dicen que ganaron. Al partido, bueno, pues también ha pasado en las últimas elecciones. A mí me preocupa cómo consolidar un órgano electoral que pueda entrar, así como entraban los papás de uno en una discusión de hermanos y dijeron hasta aquí terminó. El reconocimiento del abogado Rosenthal de que existe un problema de división interna del Partido Liberal significa que al menos desde su perspectiva no hay una negación. En el otro lado hay una postura que se plantea como la correcta versus una versión que será incorrecta. No sé, eso que lo digan los candidatos, pero yo veo posiciones irreconciliables ahí, Rosendo. Posiciones irreconciliables que también preconfiguran algunas alianzas que podrían generarse en la elección general. Yo creo que ha sido notorio que el ingeniero Nasrallah anunció que, independientemente del resultado, él esperaba una alianza con el ingeniero Zelaya. Ahora, la pregunta es, si se consolida, si se termina confirmando el gane del abogado Rosenthal en el Partido Liberal, ¿cuál va a ser la posición del ingeniero Zelaya y de toda la gente que lo apoyó? Las encuestas más adelante nos van a mostrar si esta gente está o no dispuesta a votar por el abogado Rosenthal, pero ya vimos una elección donde votaron 450,000 o un poco más, 470 por el Partido Liberal, o sea que no sería extraño que los liberales nuevamente decidan partir su voto, y eso es el desafío del Partido Liberal: cómo reunificar al gran Partido Liberal después de 3 derrotas seguidas. No estoy diciendo que van a perder en la próxima, pero sí estoy diciendo que sus perspectivas de triunfo ya no son de forma individual como lo hacían en el pasado, solamente podrían ser aliándose a uno de los otros competidores, Xiomara Castro de Zelaya o Salvador Nasrallah. Y no con esto estoy diciendo que los otros 11 partidos
no van a participar, pero la política es de realidades y nosotros sabemos que esas son las 4 fuerzas. Revísemelo de Libres, ¿cómo lo ha analizado esta sorpresa de Nelson Ávila? Nadie esperaba un porcentaje tan elevado del doctor Ávila frente a los números que refleja hasta ahora extraoficialmente Carlos Eduardo Reina. Wilfredo Méndez frente a una ventaja abrumadora de Xiomara Castro. Yo no estoy dándole más méritos de los que tiene, Rosendo. Vamos a ver, el gane de la señora Castro es contundente. O sea, lo que llama la atención es que candidatos que habían hecho más campaña, posiblemente en la percepción de nosotros, no logran el impacto que tiene el doctor Ávila. El doctor Ávila, yo la vez pasada estaba tratando de explicarme y explicarle a algún periodista lo que yo consideraba podrían ser factores que le habían dado visibilidad al doctor Ávila. Por un lado, es una figura que tiene las puertas abiertas en todos los medios de comunicación para opinar sobre temas económicos, políticos. Él siempre muy amable, siempre no tiene veto de ningún canal. O sea, él es una persona que tiene puertas abiertas en todos lados. Segundo, es la tercera vez que compite. O sea, al final, tanto va a cantar al agua que al fin se rompe. El doctor Ávila ha generado una simpatía que sigue siendo muy minoritaria. O sea, 10% es poco, un poco más de 10% es poco. Pero llama la atención porque Libre muestra que hay personas dentro del partido que quisieran votar por otra opción, ¿verdad? Y eso es algo que al Partido Libre, lejos de preocuparlos, más bien los debería de llamar a la reflexión, que pueden haber otros aspirantes dentro del partido. Detalle último, el doctor Ávila tiene un currículum académico que impresiona en una competencia donde la gente empieza a demandar mayor calidad de la representación. Muy bien, vamos a ir a una pausa, ya regresamos esta noche con la participación del analista político Miguel Calix. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el analista político Miguel Calix. Sigo utilizando esta frase, datos no oficiales, pero con los que hemos recibido, veamos lo del Partido Nacional. Bueno, el Partido Nacional, empecemos diciendo algo antes de hablar del Partido Nacional. Si los resultados que hasta ahora en las encuestas de boca de urna se han anunciado, en varias encuestas de boca de urna se confirman, confirman lo que las encuestas venían anunciando. Es decir, nosotros sabíamos que Xiomara se iba a presentar como ganadora, sabíamos que Tito Asfura venía liderando y sabíamos que Yanni Rosenthal venía liderando. Es decir, no hay sorpresas. En el caso del Partido Nacional, lo interesante de la competencia era 2 figuras consolidadas dentro del partido. Un presidente del Congreso en 2 periodos, como el doctor Mauricio Oliva, y un candidato de la capital en 2 periodos, que es Nasri Asfura. Si los vemos a los dos figuras con características, son indudablemente nacionalistas. Yo creo que toda la gente los reconoce como militantes del partido. Un Asfura un poco más informal en su trato, no es un hombre de palabra, es un hombre de acción como él solo se define, y en el caso del doctor Oliva, un hábil político que ha tenido que lidiar con un Congreso Nacional complicado, ¿no? Donde hay que pactar todavía. La ley electoral que está pendiente sería posiblemente la cereza en el pastel, ¿verdad? Para una gestión que no ha sido fácil y que por los datos de la elección el doctor Oliva no va a ser diputado más. O sea, conforme a la normativa actual, el doctor Oliva no podría ser diputado por Choluteca, lo cual es algo que llama la atención por los resultados que hasta ahora en las encuestas de boca de urna se anuncian de Choluteca y Valle. Es decir, cuando una persona tiene consolidado un liderazgo en estas zonas del país, el partido necesita sumar al perdedor, no solamente vencerlo, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Qué me da a entender con eso? Que habrá que confiar esa coordinación del sur donde gana Oliva a él. No, yo no estoy sugiriendo nada. Yo lo que quiero decir es que después de una elección primaria, y acabamos de hablar del Partido Liberal y del Libre, después de una elección primaria, el reto del ganador es convertirse en el candidato de todos y todas.
Es decir, no va a ser más el candidato de su movimiento, es el candidato del partido. Y ya hemos visto cómo en el pasado, en la historia política de Honduras, en el Partido Liberal o en el Partido Nacional, el no poder resolver esta diferencia interna ha hecho que los partidos tengan malos resultados en las generales. Voy a poner 2 ejemplos. La elección en que participó Pineda Ponce, por ejemplo. O la elección en que participó en el Partido Nacional Miguel Pastor. O sea, al final, este resultado que tiene un porcentaje importante de adhesiones, 30%, 20%, 60%, son votos que en una elección general que se define por 50,000 votos, por 70,000 votos o por menos, como en las elecciones de Honduras ahora, pueden resultar determinantes en una elección. Por lo tanto, el reto del Partido Nacional es que la simpatía, esa captación de votos que logra Tito Asfura, no solo dentro del Partido Nacional, sino fuera del Partido Nacional en la alcaldía, la pregunta es si va a ser capaz de lograrlo en las generales. Asfura tiene muy buenos números positivos entre la oposición. Uno no podría explicar las votaciones de Asfura en la capital arriba de 60%, arriba de 50%, cuando su partido solo logra 30 y tanto o 40 y tanto. Significa que hay personas independientes y de otros partidos que cruzan su voto. La pregunta es, ¿podrá el señor Asfura lograr esto en una general donde el enemigo a vencer es el Partido Nacional? Ese es el desafío que tiene Asfura. Mientras los otros van a ir con todo contra el Partido Nacional, él tendrá que hacer frente a una campaña con 12 años de gobierno, un desgaste, en política eso existe, pero también con serios cuestionamientos a la integridad de las acciones de su partido. Por lo tanto, distanciarse de ese discurso, distanciarse de esas figuras, será algo que tendrá que hacer de cara al elector, que en este momento en Honduras es mucho más crítico que antes. El haber escuchado mensaje de la oposición contundente sobre el tema de la corrupción y el cuestionamiento en general a muchas acciones al partido de gobierno, ¿qué tanto motivó a la oposición? Y con eso que decimos, ya que hablábamos al principio de dichos populares, que por la víspera se conoce la fiesta, que nos deparan estos próximos meses de campaña abierta, porque aquí, Miguel, nos dicen vamos a tener actividad política solo los últimos 90 días de cara a las generales, pero eso es falso. Aquí ya estamos abiertos esperando el 27 de noviembre. ¿Qué percibe va a ocurrir? Yo creo que la oposición va a tener que encontrar un balance en el que sean capaces de cuestionar los puntos débiles del oficialismo sin caer en el error de no reconocer, no tienen que reconocerlo explícitamente, pero caer en el error de minimizar algunos logros que se hayan obtenido en los 12 años de gobierno. Es decir, es como cuando el presidente Zelaya era presidente. O sea, en su gestión antes del golpe de Estado, uno no puede decir que la gestión fue mala o que fue del todo buena, que son los extremos en los que caen los adversarios y los adherentes a un partido. O sea, uno tiene que balancear que ha habido una reducción en los índices de muertes violentas, lo ha habido, que ha habido una situación fiscal más favorable que permite una posición diferente con los órganos de crédito, lo ha habido, que ha habido escandalosos casos de corrupción, claro que los ha habido, que existe una atención a la pandemia que ha dejado mucho sinsabor o mucha molestia por el tema de los hospitales móviles, y otra serie de circunstancias que se dieron en el ámbito de la previsión y salud. Yo creo que también es evidente, si no, no pondríamos a una presidenta del Colegio Médico como figura pública. Entonces, creo que nosotros tenemos que valorar que en la campaña, además de las virtudes personales del candidato, el candidato tendrá que lidiar con el lastre de su propio partido. Cualquiera de los partidos que compita en la próxima elección tendrá que saber contrarrestar los ataques que el contrario haga de sus vinculaciones, no sé, a actividades ilícitas, a las planillas que lleva, si se trata o no de tema del narcotráfico, relaciones nepóticas, tantas cosas que pueden haber. Bueno, yo lo único que, a mí una cosa que me llama la atención, Rosendo, y no sé si nos habíamos
fijado en eso. Vamos a tener a 2 descendientes de palestinos y a un miembro de la comunidad judía compitiendo. Inédito para el país. Y una persona que podríamos llamar holanchana, ¿verdad? Alguien pero todos hondureños y nos muestran la riqueza de este país. O sea, un país que le abrió las puertas a los padres de todos y madres de estos caballeros y esta señora, especialmente los caballeros, y que compiten en un país que le da la oportunidad y donde ellos han podido desarrollar su carrera, algunos en los medios de comunicación, otros en el área de la construcción, otros en el área de la banca y finanzas, otros en el área del agro o en la vida familiar. Y la gente tendrá que escoger entre ellos 4. No estoy dando por ello como definitivo el gane del abogado Rosenthal, pero todavía no hemos encontrado evidencia de lo contrario. Es decir, tenemos que ver qué tiene en las manos la campaña del ingeniero Zelaya para impugnar esos resultados, y ojalá no lamentemos la falta de una ley del Tribunal de Justicia Electoral o nuevas dificultades para creer en estos órganos. Le agradezco, Miguel. No, vamos a tener, Dios primero, la oportunidad de conversar más adelante, ya con números, de cara a noviembre, cerca de esas fechas. Sí, esperemos que sí, y yo lo que le pido a los que están en estos órganos, buenos amigos, buenas amigas, el compromiso es con Honduras, no con sus partidos. La paz social está de por medio, y antes de hablar y antes de actuar, recuerden que nunca como antes los actos de los órganos electorales pueden o no encender la llama de una bomba. Gracias. Con nosotros esta noche al banquillo el analista político Miguel Calix. Por su sintonía, muchas gracias.